Hola corazón, muy buenos días. Buenos días, Vamos a Yasmin. comenzar hoy nuestra grabación para llevar esta información a todas las personas, a la mayoría de personas que estén dispuestas a recibirla. Este video se te va a mostrar a ti como público en el momento preciso, con la información que tú exactamente estabas necesitando. Así que quédate aquí. Quédate con nosotros, con nosotras, con Corazón Navarro y conmigo Yasmin Viri, porque te vamos a traer una información muy importante sobre bioneuromoción, que es una metodología que nosotras aplicamos a nuestros clientes, eh, a las personas que desean ser acompañadas en este camino para trascender, para liberar o si no es posible trascender ni liberar, pues aceptar, ¿cierto? Es una metodología de autoayuda. Así que primero les presento aquí la persona que está acompañándonos en este momento, que es Corazón Navarro, Buenos días. una española, vaya, en todas sus raíces. Cuéntanos un Aunque estoy poco de ti. viviendo fuera de España ¿Dónde ahora. estás viviendo ahora, corazón? Estoy viviendo en Australia, en Perth. Mañana no lo sé. Hoy, Mañana no lo sabe porque ella es como Enrique Corbera, como nuestro mentor. Ella es ciudadana del mundo, exactamente. ha estado en tantas partes, Yo siempre llevando digo que en una sola vida he vivido muchas vidas. en una sola vida. Cuando te dejas guiar por el espíritu, hay un libro que me gusta mucho que se llama Sincrodestino, que es de Chopra, Sí, un indio, y habla de, pues eso, ¿no? Cuando tú te dejas guiar por las cosas que la vida te va poniendo adelante, por dónde tienes que ir, como una sorpresa. Y si tu siempre. intuición, tu corazón, sabes interpretar las señales, pues vas dejándote conducir. Y si no tienes miedo, pues vas cambiando, ¿no? Y es como cambiando continuamente. Y la bioneuromoción trata un poco también de eso, ¿no? Estar abiertos, no ser rígidos en mentalidad, ni en creencias, ni en nada, sino ir dejando conducir por la vida, ¿no? Porque la vida te va mostrando todos los días qué es lo que tienes que hacer al día siguiente. Porque hemos venido aquí para aprender, ¿no? Que Estamos en una escuela exactamente. y algunos Entonces, ya vamos por la estamos aquí universidad. porque todos tenemos que aprender. Sí, algunos vamos también por la universidad porque el proceso va ascendiendo. Llega un momento en que ya no eres más alumno, que es el momento en el que estamos nosotras. Pasamos a ser maestros de otras personas. Bueno, tanto Siempre corazón, aprendiendo. sí, Siempre somos alumnos, siempre somos maestros. Yo, de maestros. hecho, hice una de las carreras que he hecho, ha sido magisterio, y, y me siento que siempre estoy aprendiendo y estoy siempre enseñando, ¿no? Sí. Este es un Hablemos, método que utilizamos, que lo aprendimos con Enrique Corbera, que es buenísimo para eso, precisamente eso es de lo que se va a tratar hoy, ¿no? De explicar un poco cómo estamos en continuo aprendizaje y cómo todo lo que viene en nuestra vida es para nuestro bien, para enseñarnos algo que todavía no hemos aprendido, ¿no? bueno, ambas somos consultoras, somos acompañantes de bioneuromoción. Tú también tienes otras escuelas, otros Ujú, aprendizajes, pero hoy nos vamos a concentrar en lo que ujú, se trata, en lo que hemos aprendido ahora último con el Enrique Corbera Institute en Barcelona. ujú. Entonces, vamos a, vamos allá. ¿Qué es esta bioneuromoción de la que tanto se habla hoy en día? Está como de moda. Yo la verdad es que soy muy poco teórica, soy muy práctica. Entonces, yo veo la bioneuromoción como, pues como hemos dicho hace un momento, una forma de aprendizaje, ¿no? Donde tú entras en un conocimiento de ti mismo para entrar en la paz. Porque normalmente cuando uno busca conocerse a sí mismo es porque se siente separada de uno mismo. Y hemos dicho que la conciencia de unidad nos dice que todos estamos interconectados.
no existe esa, es una ilusión, eso de que estás separado de los demás. Estamos todos conectados. ¿Es Entonces, esto, cuando es tú te esto, sientes es separado esto en de lo tu que, hijo, lo que, lo que se basa la bioneuroemoción, conciencia de unidad? ¿Esta la base? ¿Es este el tema principal o hay otros temas? eh, hombre, ese es el, digamos que el principal, ¿no? Pero como decimos que todo está interconectado, todo es una onda expansiva donde empezamos a ver, se habla de muchas enfermedades que podamos tener. Hablamos de que bioneuroemoción es una emoción que tú traspasas a la parte biológica Biología. y entonces la biología es el último, digamos, estado porque tú pasas de la emoción, va al cerebro y del cerebro va a la biología. Entonces es cuerpo, alma y espíritu. De alguna manera es toda una interconexión, por eso es imposible decir que estamos separados. Es todo una cosa. Y nos pasa lo mismo con respecto a los demás, cuando estamos hablando y tenemos una relación con el otro y pensamos que el otro nos hace daño o que el otro está separado de nosotros, es una ilusión también, es una mentira realmente, porque tú estás conectada conmigo y si yo tengo un problema contigo, o sea, tú me estás reflejando a mí, es la ley del espejo, ¿no? Que ya los esenios la explicaban. Cuando en las interrelaciones entre tú y yo hay un conflicto es porque tú me estás resonando, como dice eh, Tesla, ¿no? Que resonamos, somos energía y Y vibramos, ¿no? conocerla. Resonamos. Entonces, hay algo, hay una información que tú me estás dando, que yo estoy o proyectando o reflejando, que me quiere decir algo, ¿no? Y eso, ahí cuando ocurre ese conflicto hay que mirarlo bien, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces hay personas enfrente de mí, personas y cosas Mm, que están mostrando una parte de mí, ya ajá, sea buena o mala, o regular ajá, o excelente. ujú. Eso, tú me hablas de algo que se llama proyectando, pero si Proyectar. son ellos los que me están haciendo algo a mí, Ah, eso es lo que tú te crees. eso Mira, es lo que yo hay me creo. hay un experimento muy bueno que hay por internet, que son dos diapasón, no sé si son como dos horquillas, y entonces en esas dos horquillas, cuando se le da a una, es un instrumento musical, resuena y la otra que está enfrente Comienza a resuena moverse, igual. claro. Y eso es cuando alguien te resuena, alguien te impacta, te molesta, te hierve la sangre o lo contrario, o dices, admiro a esa persona, sea para bien o para mal, hay una resonancia. La única manera de que esa resonancia no existe es cuando se pone una pelota, por ejemplo, de goma, entonces interfiere la resonancia, y ya esa otra persona, ese otro diapasón, ya no No recibe se esa mueve. resonancia, con lo cual si no se mueve, no te afecta. Cuando tú te enervas, por ejemplo, es porque estás resonando con la otra persona, ¿no? Y ahí es donde se dice que hay que mirar, que más que Pongamos, ver al otro como un enemigo, es una ayuda la que te viene a ti para poderla, pues eso, desmenuzar. ¿Qué está pasando a mí, aquí conmigo, no? ¿cuáles son las personas que más resuenan con lo que nosotros hacemos y para qué lo hacen? Que cuáles son las personas, no te he entendido. O sea, que cuál es En nuestro medio ambiente donde nos movemos. la que tiene que ver con nosotros. Si Nuestra, es a lo que te refieres. en nuestro primer caso, desde que nacemos, nuestros padres o las Sí. personas o los cuidadores, pues. Ah, ahora entiendo. Sí. Luego Hay, viene dentro de la familia los hermanos. Creo que en ujú. ese orden de lista. ¿No? Incluso si nos ponemos a mirar nuestros antepasados, ¿no? Porque decimos que lo que nuestros antepasados no han resuelto, nos toca a nosotros resolverlo. La Entonces, información, muchas la informa, veces llevamos una información.
que se dice, ¿no?, que todo secreto saldrá a la luz. O sea, no hay un antepasado que haya cometido un pecado, eh, algo secreto, algo que sea un personaje excluido de la familia, que termine de alguna manera saliendo a la luz. ¿Y cómo sale a la luz? A través tuya o de tus hermanos, porque la familia es el núcleo en donde estamos hablando siempre, que se ve que se mueven polaridades, que se mueven eh, fidelidades invisibles. ¿Y qué es esto, no? Pues son Es esto. una información que hay y que tenemos que extraerla en el momento que a nosotros nos está produciendo un problema, un conflicto que se llama, ¿no? La bioneuroemoción entonces nos invita a que estemos todos los días como pendientes de lo que nos sucede o de lo que hacemos. Realmente, para ser honesto, nadie se pone a mirar dentro de sí hasta que no hay algo que le molesta o algo que tiene que arreglar, porque piensa que él está creando una ¿Está bien? situación recurrente, Yo una estoy bien. enfermedad, una enfermedad. Si, por ejemplo, nos pusiéramos a hablar del tema biológico, como estamos Ujú. diciendo, que al final acaba en la biología, si tú te pones a mirar, es que hay una amplia gama. Se podría hacer compartimentando la cantidad de situaciones en las que nos vamos a poder encontrar. Pero si nosotros nos ponemos a mirar en el tema de la biología, sabemos que Hammer hace 40 años o hace 4.000 años los propios chinos hablan de cómo es psicosomáticamente todas las emociones Las las emociones. tenemos metidas en nuestro organismo, que es el último cuerpo, por así decirlo, porque es cuerpo, alma y espíritu, el último en el que cuando tú no lo has solucionado antes, se te mete en el cuerpo. Y pensamos que la enfermedad, que es lo que le llamamos enfermedad, es algo terrible y viene a destruirnos y parece que es un, pues eso, algo malo que tienes que pagar, unos le llaman un mal karma o una Sí, cruz, que dicen en el cristianismo, sí. cada uno al fin y al cabo piensa que es algo que tiene que solucionar, ¿Qué porque tiene viene que con ser algo. solucionar? Y en eso todos estamos de acuerdo. Puede ser, volviendo al tema de la percepción, puede ser algo que yo estoy percibiendo, eso me está estresando y se me está reflejando en la biología Exactamente, o ya es una información existente. las dos cosas. O sea, tú puedes tener una información que te viene de atrás, que ni siquiera es tuya, que puede ser transgeneracional, como puede ser tuya misma. Yo, entre las herramientas que he estudiado, voy mucho al subconsciente, porque ahí está toda la información. Es Al donde de se la reside persona, toda la o sea, claro, al de la persona que en ese momento está sufriendo. claro, Por mi parte, yo también miro específicamente cómo actúa y cómo reacciona esa claro. persona en Está ese, todo. O sea, cuando consciente, estamos hablando del consciente y el inconsciente. Entonces, conscientemente nosotros actuamos de una manera, pero cuando estamos relajados y no nos damos cuenta, que ahí es donde entramos nosotras, por ejemplo, cuando hablamos con la persona, hay una serie de características o incluso cuando tú ya lo has relajado o lo has desestabilizado de la historia que se está contando consciente, de la que cree que está siendo objeto, ¿no? O el problema en el que se está encontrando, tú hay hay una como segunda capa que es la del subconsciente, que es la que nosotros captamos, ¿no? Y entonces entramos ahí, que puedes hacerlo relajando a la persona, puedes hacerlo, tenemos diferentes técnicas, ya lo sabemos, y tú entras al subconsciente. Yo también lo hago yo, con test yo princip- kinesiológico y entras y el subconsciente te lo dice todo al final, que es una maravilla. principalmente por mi parte, bueno, y creo que tú también lo haces, yo pregunto mucho a la persona, le cuestiono. Claro,
hay una persona que viene que quiere ser acompañada Ujú, y viene pensando que alguien o algo o el ujú, mundo entero le está ujú. haciendo algo a ella. Cuando, Eh, cuando la realmente persona es viene al contrario. sin poder. La persona Mm, viene sin poder. Ella viene totalmente victimizada. Hay alguien claro. allá afuera que se porta mal conmigo, que me hace o me dice. Entonces, ahí Nosotros hacemos específicamente, un cambio de perspectiva, ¿no? Le sacamos del victimismo, de la culpabilidad que no sirve para nada para poder llevar en- a entrar en una paz, en un perdón con y entregar esa el parte poder, distinta. Claro. volverle a Y por entregar. supuesto, eso ya por consecutivamente, en el momento que tú entras a visualizarlo de otra manera, te empoderas, que se dice, ¿no? O sea, empiezas a coger tú, porque muchas veces te encuentras que la gente no encuentra la forma de coger su vida en peso y decir soy yo quien gobierna la vida y no me lo van a gobernar los demás. Porque tú puedes tener una familia, yo tengo marido, tengo hijos como tú también y eso no significa que te quedes anulada. Entonces, tantísimas veces perdemos el barco, como yo digo, porque no coges tú el timón, ¿no? De la vida y entonces dejas que los demás, sin darte ni cuenta, la estén tomando por ti. Y entonces nosotros ayudamos a qué. Pero sí, En la mayoría de los casos, ¿con qué historias te vienen las personas? historias, mira, me pueden venir gente con casos recurrentes como con casos biológicos de enfermedades. ¿Cuál quieres tú que, que abordemos hoy? Bueno, hoy en día estamos con un tema y cada vez está creciendo un poco más, que es la parte digestiva. La parte digestiva. Todos somos, decimos que somos lo que comemos. Entonces, ¿qué sucede? No Que comemos, si no somos lo somos. que comemos, no solo, o sea, hemos dicho que el cerebro, o sea, lo que es el subconsciente, no diferencia entre lo simbólico y lo real. Y tampoco, y es atemporal, hemos dicho, ¿no? O sea, no mira el tiempo, porque muchas veces que hay gente, que esto es una cosa muy importante, que los niños pequeños o en el útero de tu madre recibes un impacto a lo que llamaba Hammer el impacto, el inicial, el resentir, ¿eh? Que después, sin tú darte cuenta, cuando vas creciendo Se activa. o lo tienes en los primeros años de tu vida, se activa por algo que ha sucedido y a partir de ahí se sigue y se sigue activando una vez, otra vez, y el Cíclico, es universo cíclico. está llevando continuamente hasta que tú lo resuelvas. Y hay gente que todo lo sintomatiza por un motivo, hay un motivo en el aparato digestivo. Hay otros que lo sintomatizan de otra manera. Entonces, Es, es sí, decir, es decir, yo nazco, salgo al mundo y comienzo a percibir lo que ya este mundo tiene. O sea, hay una persona que está en un mundo armado. sí, Cae dentro de una familia o esa persona se ubica dentro del útero de una mujer, sale de ese útero y ya ese ambiente está conformado con ciertas reglas y ellos te van diciendo, mira, en esta familia se ama de esta manera, se con enamora de una esta manera, estructura, el claro, dinero se maneja de esta de manera, esta manera. los conflictos familiares se manejan de esta manera, se callan Ajá, o se expresan. ajá, Luego, luego ese niño comienza a armar una idea, comienza sí, a percibir, que esto es lo que el tema principal, la percepción, según lo que a él se le haya enseñado. le han Él dicho. viene con su información, luego entra a un grupo familiar y ya le enseñan ciertas reglas de manejo. Va a un Ah, grupo de escuela y se le y enseña también. otra regla. El mundo es así. Luego va Ujú, al grupo de los amigos y le dicen, el mundo es así. Y él va ujú, armando una percepción. Cuando algo ocurre fuera de él,
él lo mide según las reglas del grupo familiar, del grupo educativo y del grupo de amistades, etcétera. Y los efectivamente. grupos, luego vienen los grupos de trabajo en las empresas donde trabajamos, etcétera. Pero todos esos grupos hacen parte de una información mía que yo tengo. Esto es lo que es esa percepción de ese Exacto, mundo que yo veo como Yasmín Biri. efectivamente. Y así Luego, nos pasa con cada uno. Después tienes otra parte que es, como hemos dicho, la información que ya llevas de tus antepasados. ese es, Que, y te ese es puedes otro, saltar otro, otro, eso es otro nicho, ¿no? Que se dice. Eh, Esa información tú la puedes, como vemos en bioneuromoción, sacar a través de simplemente mirar tu familia y los componentes de tu familia, cómo se comportan. los componentes de mi familia serían mis abuelos paternos, o sea, los siguientes a mis padres serían mis abuelos paternos, mis abuelos maternos. Y Y después están la tercera generación, que son los bisabuelos, y la cuarta, o sea, los tatarabuelos, ¿no? Vamos subiendo. subiendo, Entonces, hay unas informaciones que se quedan grabadas ahí porque una por creencias y otra por situaciones que no se han resuelto. Y entonces toca resolverla. Entonces siempre decimos que al final actuamos por fidelidades invisibles, que tú lo que haces es lo mismo, repetir que los que estaban lo arriba. que tu árbol familiar ha hecho O sea, o reparar. es decir, Hacer mi forma de actuar y reaccionar, mi acción y mi reacción está también en estas dos partes, en estas dos porque ramas. lo haces de una manera hipnótica hasta un punto impresionante, insospechado. Cuando lo empiezas a descubrir los patrones es Yo impresionante. quiero hacer aquí un paréntesis porque me acuerdo siempre de un amigo mío en Alemania que él es adoptado. Y en la familia adoptiva, su padre tuvo un infarto a los 48 años, su abuelo a los 48 y su bisabuelo también a los 48. Y este niño adoptivo, totalmente diferente, o sea, rasgos africanos con unos padres alemanes, tiene un infarto a los 48 años. Sí, eso es lo que se le dice las fechas de aniversario, ¿no? Que se repiten también. Sí, se repite, pero es que este es adoptivo. Sí, sí, da ¿Cómo igual, puede ser, porque tú cómo puede ser adoptas, posible? adoptas al final, Luego, en el instituto me doy cuenta de que él no tiene la misma sangre de estos alemanes, tiene sangre africana, pero los comportamientos, o sea, él se comportaba igualito que su papá adoptivo. Fumaba, tomaba, estresado por el trabajo, todo igualito, igualito, es lo hasta el que se tono de la llama voz. las neuronas espejo, ¿no? Que tú vas haciendo lo mismo que vas. Y la Entonces, epigenética va cambiando, el ADN va cambiando, ¿no? Entonces, estaríamos hablando que esa información también se transmite no solo vía sanguínea, también a través de lo que vemos que los demás hacen. Sí, Es es una muy forma, importante. un comportamiento, un comportamiento. El cerebro hemos visto que es súper moldeable. Y de hecho, cuando tú tratas a una persona y le enseñas desde otra perspectiva lo que ha pasado, en que esa persona en poco tiempo pueda transformar y cambiar su creencia ante la vida en una situación completamente y que eso a una cascada de cambios en su vida brutalmente y ha sido en un instante, que eso es de lo que tratamos, ¿no? Cuando vamos en bioneuromoción, le hacemos una regresión de alguna manera a la persona, de llevarla a la infancia, de una simple cosa que le ha pasado sencilla, te dice un conflicto cualquiera y curiosamente tú coges esto y Y es como, traslada se queda uno asombrado, el mismo consultante, de cómo eso le ha llevado a una situación de pequeño y que no pensaba, no se acordaba ni de que existía no, que la existiera. situación.
y sí, sin embargo, se había dado cuenta que eso mismo, después además confrontándolo con su familia, veía que venía de más allá, ¿sabes? Lo que él había vivido. Yo tengo Estaba experiencias también la cercanas misma información, estaba con lo he papá y con mamá. descubierto de cosas que me suceden ahora y hace poco Increíble. he descubierto que mi madre, cuando yo estaba embarazada, le sucedían esas cosas. Y esas son las que hasta el día de hoy me han estado sucediendo a mí. Y cuando lo he descubierto, he hecho un cambio de percepción y he dicho, bueno, esto no me pertenece a mí, no es mío, luego ya no va conmigo. Yo puedo, ya soy libre de hacer, cada vez que me pase esto, no hacer lo Cuando mismo, nos, ¿no? cuando estamos en ese momento, wow, ese momento ajá, como le dice Henry, en el momento ajá que nos damos cuenta, ya nos hemos dado cuenta, esto no es mío, esto sucedió antes, pero no es mío. El concepto de trascender, perdonar o aceptar, ¿cómo lo ubicaríamos ahí en ese suceso? O sea, tú, una vez que te sucede algo, por ejemplo, estábamos empezando a hablar de lo digestivo, ¿eh? Aunque vamos a empezar Sí, desde porque atrás para ya te adelante, voy conduciendo para allá. claro, aunque sea de atrás para adelante, la psicosomática de hecho, mis hijos, cuando ven a alguien en el colegio que les pasa cualquier cosa, vienen y me preguntan, oye, mamá, cuando a una persona le pasa esto, esto y esto, ¿qué significa? ¿Qué ¿No? significa? Y como, aunque estamos hechos en serio y no en serie, pero hay determinadas cosas que hay unos patrones como que se cumplen sí o sí, ¿no? Aunque las personas las perciban o por determinadas otras cosas las vivan de otra manera y las reconduzcan y un mismo evento no te ataca a ti igual que a otra persona o en diferentes sitios de tu cuerpo biológicamente, pero hay una serie de cosas características, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, en el sistema digestivo, lo digo brevemente un poco y después describo esta situación de la que tú estás diciendo, para cómo orientarlo, pues tú, el sistema digestivo es atrapar, si hay una palabra, porque sabemos que el lenguaje es importantísimo y que el lenguaje mata o cura. Y entonces eso, hay una palabra que significa para lo digestivo es atrapar el bocado, ¿no? En biodescodificación se habla de ello, es comerte algo. Entonces, muchas veces escuchas en el lenguaje que dices, esto es intragable, no me pasa por No aquí, me ¿no? pasa. ¿Eh? O cuando esto es indigestivo, está en el estómago, me está indigesto, es algo dolorosísimo. Me cayó como Cayó una patada en el estómago. pesada exactamente, ¿no? Entonces, en cada parte tiene una connotación, que no sé si nos dará tiempo después a verlas un poco, pero en cada parte de nuestro cuerpo tiene un motivo de ser. Entonces, cuanto más el bocado llega abajo, digamos que es más dura el problema. Entonces llega hasta un punto de ser cáncer, cáncer de colon, que ya es el más profundo de todo. Entonces, cuando tú lo has digerido, como el caso que voy a poner yo, por ejemplo, en mi caso, podría ponerte ejemplos de cada parte del organismo, pero para contestarte a esa pregunta, yo tuve una situación que fue la que me ayudó precisamente porque eso aquí es a donde vamos. Nosotros empezamos a buscar cuando nos pasa algo a nosotros. Entonces, lo que yo a mí me hizo fijarme en la que fue al final para un bien, a la bioneuroemoción y la descodificación y todo esto del subconsciente, fue precisamente una diverticulitis. Yo no sé E- Es si tú decir, sabes, es decir, cuando te enfermas de diverticulitis, tú empiezas a buscar por qué me está sucediendo, para qué. si yo soy una persona súper eh, healthy, iba a decir, súper sana.
Y de repente, de la noche a la mañana, empieza a entrarme un dolor. Yo todavía no sabía si era apendicitis, porque era por ahí abajo, pero era en el lado izquierdo, en lugar de en el derecho, que es donde está el apéndice. Y entonces fui a un amigo médico, porque no me gustan a mí ir a los médicos si no es algo muy... Y siempre he tenido un amigo íntimo médico al que le he consultado las cosas y me dice, estás con fiebre, estás con un dolor súper agudo, tienes que ir a que te hagan una resonancia, porque eso me suena a diverticulitis. Yo no sabía ni qué era eso de diverticulitis. Entonces voy y se me había ladrado el intestino grueso y había una cosa que se llaman divertículos, como unas pompitas, como heridas que salen, Heridas, no son bolitas. son unas heridas. Ujú. Entonces ahí cae cualquier alimento, cualquier cosa, Infecta. claro, es lo inmediato, ¿no? Es una enfermedad crónica, pero yo en un mes la curé. Wow. ¿Por qué? Porque vi cuál era el problema. Y el problema, alguien me había hecho una cagada, una vileza, que es Okay. digamos que el vocabulario dicho en el intestino grueso, muy gorda, muy gorda. Cuanto más cerca del recto, este estaba pegado al resto, ya en sigmoides, ¿eh? Es más grave aún, ¿no? Es cuando Okay. ya es y te la quieres sacar de encima y no sabes cómo, ¿no? Entonces, Es decir, eso cuando me dice la quieres sacar de encima, ¿tú lo querías olvidar o lo es, querías solucionar? es una vileza que va cargada de impotencia. Ah, Entonces, tú uno no quiere puedes. sacárselo Okay. todo. Una impotencia porque tú no lo puedes hacer. Es algo que te han hecho y es alguien tan amado y tan profundo que tú no lo puedes. Este sería otro factor influyente cuando lo que te sucede o lo que tú crees que te sucede o que te han hecho, lo hace una persona muy cercana a ti. Claro. Sobre todo cuando ya se trata de familia, Esto es lo es el más de lo círculo, más. cuando ocurre en el círculo familiar. Y por lo Entonces, general, claro, es lo más. Y por lo general, lo normal, ya sabemos en bioneuromoción que lo que te pasa con gente de fuera, traspásalo y mira y revisa si te pasa dentro, ¿no? En la familia. Porque hemos dicho que somos un cuerpo, somos un cuerpo, estamos todos interconectados, no estamos separados. Entonces, si hay una parte de ti que se enferma, lo notamos, ¿no? O sea, el cuerpo mismo nos lo no dice. se El puede resto ignorar, del no se cuerpo se puede ignorar. enferma. Y entonces le tienes que prestar atención cuando ya... Entonces yo ahí me di cuenta y no se trata de echar la culpa a nadie. Yo cogí conciencia de que lo que había sucedido era por tal motivo, estaba en fase de reparación cuando ya había sucedido el asunto y había terminado ese acontecimiento durísimo y se había resuelto, pues entonces es cuando aparece la enfermedad, por así decirlo. Ok, aquí voy a hacer un stop. Es decir, Sí. mientras te está ocurriendo lo que te está ocurriendo, hay una fase, que es la fase Hay del una estrés, fase que es la llaman la fase activa, que es la del fase estrés. activa. Entonces, tú en ese momento, tu organismo está dirigiendo tu energía a resolver el problema. Entonces no te va a dar así para impedirte hacer algo. O sea, mi Cuando pregunta ya lo entonces, has resuelto es cuando ya, digamos que cae todo ese estrés, es cae todo. decir, a ti te estaba ocurriendo, alguien te estaba haciendo algo bien sucio Sí, y tú estabas recibiendo la información. Es decir, primero la recibiste, como cuando comemos una banana, pues. exactamente. Te La puede recibiste y te venir, la metiste en la me la boca. metí, me la metí, pero la cagada era tan grande, la cochinada era tan grande porque que es donde está el popó, que es, Mientras estaba ocurriendo esta fase del estrés activo, estaba sí, sucediendo en ti. pues estaba en un estado muy enfadada, pensando en cómo iba a salir de esa situación por la que me habían hecho y tenía que resolverla sí o sí porque era de supervivencia.
era que perdía una casa, Ok, ya ¿entiendes? había un bien Era inmueble la casa valioso. familiar, etcétera, etcétera. Entonces, con una situación muy concreta de no falta de movilidad, porque era el principio de la pandemia y no podía irme de Australia a España y no sé qué, tal y cual. Entonces, en una situación de todo que te sientes atrapado, impotencia, que no puedes resolverlo y que te están haciendo una traición, cuando tú estás en medio de una enfermedad, la única manera de que no se te vuelva crónica y que la puedas resolver es cuando tú resuelves ese problema. Entras en la paz, entras en el descanso, entras en el perdón ante esa situación y ante esa persona. Es decir, Entonces, es decir, esto es un problema grandísimo cuando es la vivienda, cuando es el hogar, cuando para cualquier persona, yo digo, hasta para el que claro, tiene un cambuche o para el que vive en una estas de camping, en un camping. Cuando no hay un techo sobre esta persona para dormir, para colocar sus objetos más valiosos y colocar su familia, que es lo más valioso, cuando esto sucede, em, se puede perder mucho, sobre todo la tranquilidad, hombre, la es paz. perder los ahorros de toda tu vida, por ejemplo, ¿no? O Puedes sea, lo perder que... los ahorros de toda tu vida. Eso es dinero, eso es dinero. ¿Qué sucede dentro de la persona que está viviendo esta posibilidad de pérdida tan grande que le lleva a, a afectar una parte de su cuerpo? Es decir, vamos otra vez a la percepción. Hay algo allá en esa percepción, en lo que yo percibo, hay algo que está ocurriendo que es muy Ujú, feo, que ujú, puedo perder no solo mi comodidad, sino la comodidad de mis hijos, por ejemplo. Está ujú. sucediendo esto, yo estoy percibiendo con mis ojos y mi cerebro está recibiendo esa información. Hay como un choque, electrochoque dentro de Ujú. mi cerebro que afecta una parte de mi cerebro que está conectado con un órgano. Exactamente. Esas son las leyes de Hammer. Entonces, sí, ¿qué? Entonces, ese órgano, ese órgano puede estar ubicado en cualquier parte y según la persona, en este caso, las personas que como tú tienen este problema digestivo y ya al final del órgano digestivo, ha sido afectada una parte de su cerebro que controla Sí, el final, que controla el colon, que controla el intestino grueso. Y esa persona interpreta en su cuerpo, ayúdame, interpreta en su cuerpo a través de su biología claro. lo Ese, que, ese lo que le está sucediendo acá. es lo que le está sucediendo. Pero igual que a mí me interpretó de esa manera, hay otras personas que lo pueden interpretar en otro órgano. Por ejemplo, de supervivencia y familia es también el Supervivencia hígado, ¿no? Y propiedad, propiedad, esto es claro, mío. pero y además la palabra clave, por así decirlo, en el hígado es carencia y es desintoxicación, porque yo siempre le digo a los niños, mirar cuál es la función que tiene el órgano. Es eso, esto sería otra parte. ¿Qué función Claro, cumple entonces tú, por ejemplo, en el caso de la diverticulitis, que ya en es el al caso de final la diverticulitis, que lo que hace es evacuar la suciedad, la pues es función? una suciedad familiar en este caso, que quieres acabar ya de problemas en eso, que por más que quieras a esa familia, no puedes permitir que te caguen, o sea, que te traicionen, que te hagan esas vilezas. Entonces, ahí tú tienes que mirar qué límites tienes que poner. Y yo, por supuesto, los puse, ¿entiendes? Entonces, tú tienes, no solamente es resolver el problema y entrar en paz, sino tú empoderarte, como decimos, ¿no? Entrar en una situación en la que tú cojas, ya no te afecta, tú ya empiezas a controlar esas emociones, porque ya la siguiente ya dices, no, porque yo estoy poniendo un límite, no me voy a dejar avasallar más allá,
no le voy a dar el poder a otra persona de que me pueda hacer más daño en este sentido, lo tengo que coger yo de otra Es forma, decir, ¿no? es decir, volvemos a la percepción. Hay algo que estoy percibiendo aquí Sí, y yo acostumbro a reaccionar cuando esto de esa sucede forma. de esta forma. O sea que O sea, esta, ahora tengo que cambiar esta tu la reacción, forma de reacción. la forma de reacción. O sea, esta forma, esto que te estaba ocurriendo aquí en el colon, era una forma de reaccionar que tú venías teniendo cada vez que te ocurría Claro, un suceso exactamente, que te hacen una cagada, otra cagada, otra cagada, otra cagada, zacatá, y hasta que no ya cambiabas. estás Y tocada. es decir, en todas esas cagadas que yo las llamaría enseñanzas, en todas esas Claro, enseñanzas que la vida te estaba dando, te estaba diciendo, tú reaccionas así, puedes reaccionar de otra manera, pero no lo hacías. Volvías y y volví a reaccionaba a lo reaccionar mismo. igual, Y y ahora volví a la reaccionar. última, que fue Ya dijo, la no me queda corona, otro remedio que reaccionar de otra forma, porque si no, me va la vida en ello. Y esos son los momentos en los Entonces, que, mi pregunta es, ¿cuál era tu reacción recurrente? ¿Cuál era tu forma de reaccionar? pues déjame pisotear y callarme. ¿Y cuál fue el pack? ¿Cómo te fuiste para el otro lado? ¿Cómo reaccionaste para Poner la sanar? distancia, poner la distancia y hacerme respetar. Y Bien, si no, pues esto es, así soy yo, es lo que hay. ok. Muchas personas nos quedamos en el así soy yo, como las piedras. Claro. Solo las piedras pueden ser así soy yo. Pero, ¿por qué no queremos o para qué no queremos cambiar? ¿Tú qué responderías a eso? Porque eso es lo conocido. Claro, porque es tu zona de confort. Es lo que yo Es conozco, es lo que yo lo sé. cómodo, aunque sea una, pues eso, no muy buena forma de conducirte, pero es la Claro, que porque conoces, está es afectando la mi cómoda. biología, me está enfermando, mi forma de reaccionar recurrentemente me está llevando a una enfermedad muy fuerte, pero Claro. decido no cambiar y esa sería entonces una enfermedad que me llevaría a la muerte o a Por sufrir eso, por eso la gente lo que le sucede es que hay de repente un antes y un después en su vida cuando le ocurre algo muy grave. cuando Porque hemos llegado hasta caer en ese extremo para darnos cuenta de que tenemos que hacer algo, ¿no? de que nosotros No, no. somos lo que estamos accionando y reaccionando de cierta manera, porque para que alguien venga y te haga una guarrada como esta, quiere decir que tú estabas accionando de cierta manera, o sea, tú le ofreces a las personas, tenga, aquí está mi casa, aquí está Y mi mira, vida, haz lo que quieras. hay una cosa que está muy clara y es que aquí nunca hay un culpable. Eso es una cosa Hay que quiero dejar. responsables, No hay un culpable. Siempre hay, muchas veces responsables. nos hacemos, más en la familia, nos hacemos daño de mutuo cuerpo sin tú querer hacer daño al otro. El otro se siente porque tiene unas expectativas de ti que tú no le cumples al otro o viceversa. Y siempre hay un cambio de, de dañarse y de recibir las cosas de mala manera y simplemente lo que hay que hacer es poner cada cosa en su justo lugar y perdonar, ¿sabes? O sea, y let it go, como se dice en inglés, ¿no? Dejarlo, dejar ir. Aquí vuelvo otra vez entonces a mi pregunta, transmutar, perdonar o aceptar en ese momento, ¿qué escoger? ¿Qué voy a escoger? En ese momento que yo me doy Pues cuenta, siempre lo primero que tienes que hacer es intentar solucionar y ver en qué tú te identificas, porque decimos que el otro no existe, qué es lo que hay en ti que tú tienes que sí, cambiar. Porque el otro es simplemente, como hemos dicho, una proyección o un reflejo
que te está enseñando a que tú tienes que cambiar algo de ti. Entonces, estos acontecimientos te vienen a decir que hay algo que tú tienes que cambiar. Entonces, si tú puedes cambiarlo, lo cambias. Si hay determinadas cosas que no te las puedes quitar, pues tienes que buscar una forma de verlo de manera no dañina y aceptarlo. Porque decimos que o huir, ¿no? Sí, que serían las formas como De la las tres situación formas como nuestro cerebro tiene de reaccionar ante el estrés. es Huida, la huida, te ataque quedas paralizado o o paralizado. atacas. Entonces, normalmente la primera, sobre todo lo veo yo mucho en los hombres, es salir huyendo, pero a todos nos pasa. Intentas salir huyendo de la situación. Por eso esa situación se procrastina continuamente, porque tú, llegado a que no la quieres ver, y entonces esa es una forma de huida, ¿no? Sigues para adelante y por eso vuelve recurrentemente a ponerse esa situación hasta que tú dices, la tengo que cambiar, porque sí o sí. Me acuerdo de Blue Masayarnik, la psicóloga, que explica el síndrome de Zeigarnik. Cuando dices, esta tarea la hago mañana o la hago después, y luego estás en la ducha, cuando estás más relajado, te llega ¡puf! La imagen de la tarea o la cuenta que tienes que pagar. Y otra vez Ujú. dice, lo pago Eh, mañana, lo hago después. Y de pronto estás viendo tu Netflix ahí, tus videos de YouTube y ¡pum! Tienes que pagar. Hey, esto es las tareas inconclusas. El claro. síndrome de las tareas inconclusas, que es lo que estás Pues hablando. eso de alguna manera tú huyes de enfrentar la situación. Otra manera que tenemos continuamente de hacer es atacar, ¿no? Bien, Que sobre todo eso pasa mucho en las familias, que tú atacas al otro, el otro te ataca a ti y contraataque. son pues animales heridos que se hacen daño, los matrimonios mal avenidos, ¿no? Que siempre están, ¿no? Lo vemos continuamente, pelea y pelea y pelea. Eso es la situación ataque. ¿Y de qué te sirve? Que, por ejemplo, en un matrimonio, tú ves que la mujer le está diciendo al marido, mira que hay que hacer esto, que no sé qué, no sé cuándo, y el otro mira para otro lado, ¿no? Y huye. Otra típica situación es de la mujer que está siempre machacando al marido las mismas cosas, tal y cual, y entonces el otro la ataca y el otro la ataca. Y esa es la segunda situación súper típica que tenemos, ¿no? Y la otra es quedarte congelado, que la misma naturaleza, los animales muchas veces, yo no sé si te ha pasado, que estás conduciendo y el animal que está aquí en Australia, que hay un montón, se te pasa un zorro por delante, un canguro, lo que sea, y se te queda mirando así y a ver cómo tú reaccionas. Por eso aquí tienen que poner unos parachoques enormes en la delantera de los coches, porque Ok. claro, se quedan paralizados y entonces tú vas Es, a 80 por hora y a ver cómo de repente es puedes frenar o una reacción es normal, una tanto en reacción animales como en con personas, personas. delante de una situación o delante de un momento estresante, como el que alguien te esté diciendo y tú Claro, estás ahí como que, por eso vemos muchas enfermedades que son de parálisis. Cuando hay alguien que te viene pues con esclerosis múltiple, ya, con diferentes autoinmunes de estas que son tan famosas ahora, la ¿no? Que depresión, estás tú dañando, claro, es una forma, la todo depresión eso te entra dentro de la paraliza. parálisis, claro, porque la depresión siempre hemos dicho que viene del pasado, una situación pasada que no sabes afrontar, Y te o quedas. la ansiedad decimos que es el miedo al futuro en lugar de al pasado que no sabes afrontar, ¿no? Entonces al final no vives en el presente. Entonces, todo ese tipo de cosas a nivel biológico, a nivel Están cómo expresando, reaccionamos, a nivel claro, biológico, están expresando algo interno ¿qué nos está pasando? que tiene que ver con nuestra forma de accionar y Ujú, reaccionar a lo que ujú. percibimos, al mundo que creemos que esto nos está sucediendo.
a esas enseñanzas, a esas escuelas donde nos dicen, oye, mira, esto es lo que tienes que cambiar en tu forma de actuar y de reaccionar. Am, Enrique Corbera siempre habla acerca del camino del medio. Es decir, Claro, cuando ya la persona está biológicamente frente a una enfermedad incurable o que se cura desde adentro, como dice Luis Hay, am, cuando la persona ya está ahí delante, la ujú, solución, la solución estaría en el otro extremo. O sea, la persona ujú, está accionando y reaccionando de esta manera extrema, la solución ujú. estaría en el otro extremo. Pero irse al otro extremo también significaría, Un desbalance, que se dice un desbalance. No, lo que suele ocurrir exactamente, esa no es lo suyo. Eso es una reacción muy típica que tenemos. Por eso decimos que cuando hay un juicio, tú estás juzgando a tu padre o a tu madre, al final estás haciendo lo que ellos hacen, o, o lo contrario, pero que es en el igual, otro lado. es su complementario porque está igual de desbalanceado, o sea, Un igual ejemplo, de un ejemplo, desequilibrado. un ejemplo típico. Juzgo a mis padres porque no tenían tiempo para mí porque estaban haciendo dinero. Pero yo acá no hago Ahora dinero, estás no hago por tu dinero y madre, estoy con mi familia. Ya está. claro. Mi juicio me llevó a vivir esto. Hacer lo contrario. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese juicio te puede salir exactamente igual de mal, porque a lo mejor tenías unos padres ausentes y te conviertes en una madre sobreprotectora. Y entonces le haces un mal al chaval, ¿no? O a los hijos o lo que sea. Entonces, por O eso estos decimos niños que aquí, o estos sí. niños aquí tendrían carencias económicas donde no podrían resolver problemas que se resuelven con dinero, porque papá y mamá no lo tienen o papá no produce dinero. Volvemos otra vez, ¿cuál es el camino del medio que habla Enrique? Pues el camino del medio, yo lo que le llamo es, vuelvo a lo mismo, a entrar en trascender la información de tu padre y la de tu madre. ¿Qué significa esto? Perdonar. O sea, entender que ellos hicieron o vivieron eso por un motivo y entenderlo. Y tú vivir la vida como piensas que tú tienes que vivir, no condicionarla por unos juicios que tú tienes a tus padres, a hacer la misma repetición o hacer porque piensas que es lo perfecto o hacer lo otro y lo haces de una manera inflexible que al final no das paso a que la vida te traiga otras cosas distintas, ¿no? Entonces, ahí es donde está el equilibrio en tú, si tu madre te ha tratado muy bien, está fenomenal, y tú quieres hacerlo así porque piensas que es la mejor manera, pero estar abierto a otras circunstancias. Si tu padre fue, que a muchos nos ha pasado, ¿no? De tener un padre ausente, eh, pues a lo mejor te casas con un hombre que también al final es un padre ausente, ¿no? Repitiendo. O al revés, un padre, te casas con un hombre que es sobreprotector. Entonces, ser consciente de que ese no es la vía, y sino que tú tienes que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni En el blanco ni medio. negro, sino que tú des, ¿sabes? O sea, a tus hijos. Pues es que en mi casa los niños nunca han hecho nada en la casa y las niñas sí. O se tiene que trabajar a tal edad y tal, y ya tienes inflexiblemente que hacer eso que se hizo en tu casa o lo contrario porque lo juzgaste, ¿no? Y eso siempre, al final, siempre detrás de todo juicio, siempre hay un conflicto, siempre hay un rencor Un y eso nunca, estrés. claro, y un estrés y eso lleva a un conflicto brutal que es lo que te lleva al final a todos los problemas y a los problemas que decimos que los puedes sintomatizar o psicológicamente y tener enfermedades psiquiátricas o psicológicas, o sea, o físicas en el cuerpo. En este Y para caso, empezar eso, en este caso diríamos entonces, según todo lo que hemos hablado, la enfermedad también te ayuda.
La enfermedad te ayuda porque te da un parón, para que, como no la has querido mirar, Un prestes stop. atención a eso. Y entonces tú, por eso a mí me gusta mucho ver lo que significa la biología en cada cosa, porque te da unas pistas De de dónde un viene. órgano, un órgano del Claro, cuerpo te dice qué fue lo que te ocurrió aquí puede adentro. decir, Muy bien. sí. Te iba a decir algo y ya se me fue la paloma de tantas buenas ideas que tenemos aquí en este momento. La enseñanza, la enseñanza final, el aprendizaje final que te trae toda esta metodología. ¿Cuál es? La aplicación, aplicarlo en nuestra vida, la bioneuroemoción, en forma de recuperar el poder, recuperar la salud o mantenernos saludables también. Hay una frase que dicen mucho en el curso de milagros, que yo me quedaría con esto. ¿Quieres tener razón o quieres ser Quieres feliz? ser feliz. Entonces, yo creo que realmente Sí. el querer conectarnos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos es para esto, para ir a... Tú no quieres, no buscas conocerte a ti mismo, sino es porque hay algo que tienes que mirar. Entonces, el que te lleve a perdonar, el que te lleve a la paz al fin y al cabo, es nuestro objetivo. Nosotros, yo pienso que venimos aquí a este mundo para aprender, pero para aprender venimos del creador y vamos al creador, ¿no? Y para mí el concepto de lo que se llama ahora ser evolucionado es el ser trascendente, el ver todo de una manera, con una perspectiva con paz, sin juicios, sin victimismos, ni acusaciones, ni desavenencias, rencores, todo esto que es lo que se dice, ¿no? Que es el ego, esta dualidad en la que vivimos, que digamos que poco a poco tenemos que ir hacia la conciencia de unidad, es lo que se nos dice, ¿no? Es una forma de interpretarlo, o sea, una palabra, en fin. ¿Te, te, Pero, sí, te parece bien? Sí, porque has tocado un tema muy importante que es el ego. ¿Te parece bien si en nuestro próximo video hablamos de este compañero que se el llama ego. ego? Mira, El ego lo abarca todo, lo porque es abarca el todo. culpable de todos los conflictos. Sí, pero también yo lo veo como un acompañante también de la vida. Sí, Entonces, vamos a tratar este tema, vamos a seguir hablando acerca de más enfermedades. Las personas que tengan preguntas, por favor, déjenoslos aquí en los comentarios. Estamos encantados de de leerles, de responderles también. Em, Nuestras redes sociales las vamos a dejar aquí debajo en la información, en la casilla de información, para los que deseen o las que deseen eh, eh, solucionar algún conflicto interpersonal, algún, hombre, algo que se te esté repitiendo en tu vida constantemente, no le encuentras solución, o si ya se ve reflejado en tu biología a través de una enfermedad, mira, aquí te dejamos toda la información debajo, están las redes sociales de Corazón, están mis redes sociales para que tú te puedas comunicar con nosotros, con nosotras y pues bueno, estamos encantados de poder acompañarte en este proceso de tu vida. hombre. Corazón, para cerrar, ¿qué le quieres decir a nuestros invitados, nuestras personas que nos siguen en las redes? Bueno, pues algo muy sencillo, ¿no? Que la vida es muy bonita y que todo es para bien. O sea, al final, Hay algo, una frase que tú me dijiste, ¿viniste a ganar una vida?
Viniste a ganar una vida, no a... Ah, se me olvidó el resto, no a perderla. Pues eso, ¿no? Yo tengo la convicción de que es así. Soy una persona que tengo 10 hijos y he vivido en varios países, muchos cambios en mi vida, y no hay nada, porque la vida al final no la fabricamos nosotros, pues no puedes hacer nada más, ¿no? O porque vives o no tienes no sé qué, siempre hay, o sea, posibilidades y formas para salir de un problema, vivir la vida en lugar de quedarte en un sitio. Muchas veces me han dicho, ¿por qué te mueves tanto, tal? Yo disfruto, yo siempre intensamente vivo la vida, ¿no? Problemas siempre tenemos muchísimos, siempre tenemos que afrontar un montón de cosas bastante duras, pero de todas se sale, ¿no? Entonces, pues siempre hay una esperanza, siempre hay una persona que si tiene una depresión puede salir de la depresión. Solamente tienes que tener las ganas de poder querer vivir, al fin y al cabo. En la bio- O de pedir ayuda a alguien que te ayude cuando tú ni siquiera tienes ganas de vivir, cómo poder emprender otra vez. en Y también me pasa, bioneuroemoción, en bioneuroemoción, ¿qué pasa con las personas que tienen problemas psiquiátricos? Corazón, ¿le podemos atender? ¿Podemos hacer consultas con ellos? problemas graves psiquiátricos tienen que estar siempre dirigidos por un psiquiatra, cada exclusivamente a ellos, y nosotros podemos acompañar. Ya es un cambio de actitud a sí misma, al interior, para empoderarse en lo que ha perdido, ¿no? Porque normalmente suele ocurrir eso, que has perdido el poder de tu vida y entonces no sabes cómo volver a recuperarlo. Estaríamos hablando, Es enseñarle el motivo, conducirle de por dónde le ha podido venir el cáncer, cuál es la raíz emocional que le ha conducido a esa enfermedad del cáncer. Estar paliativas son los médicos y tú emocionalmente, ¿no? O sea, que nosotros no tenemos el espectro que puedan tener unos psiquiatras que a lo mejor necesita una ayuda mucho más profunda en algo. A lo mejor con tu ayuda, pues si nosotros valoramos que se puede, que se le puede ayudar, una vez que lo ves, ¿no? Pues tú le puedes ir transformando su vida y eso repercute en la otra parte. acompañarle. Pero en la otra parte nosotros no nos podemos meter, ¿no? Siempre Cada persona, aconsejamos a las personas que siempre vayan a una consulta médica, sigan su tratamiento y lo psiquiátrico. nuestro no sustituye. Yo, las personas que tengo tienen un problema X y hacen sus revisiones médicas y todo, y yo hago la parte emocional y vas viendo que se va mejorando todo a la vez. Y lo que tú le estás haciendo de devolverle la alegría, de reconducirle, de tal, se va reflejando de una manera asombrosa, ¿eh? O sea, Sí, yo los resultados que estoy viendo son... inmediata. O sea, pero nosotros no somos médicos. No somos médicos, exactamente. Corazón, te agradezco mucho este tiempo. Vamos a repetir con más temas, con más información. Me encanta lo que sabes, lo que haces. Como dije, no solamente estás en bioneuroemoción, estás en otras cosas, en la parte holística, y eso lo vamos a seguir viendo en las demás conferencias, en los demás videos. Agradezco Muy bien. muchísimo tu presencia aquí, la presencia de todos ustedes.
déjanos tu comentario. Si te gusta esta información, ahí dale al corazoncito. Sería interesante. También estamos en Instagram y estos videos también los puedes ver por allá. Así que nuestro interés es compartir esta información de sanidad, de autoayuda con las personas que más podamos. Para, en general, pero si hay comentarios que quieren pues ver detenidamente cómo influye una enfermedad, ujú, cómo se puede abordar determinadas cosas en concretos, pues todo eso, en definitiva, estamos para enseñar, sí. ¿no? Todo. La bioneuroemoción es para aquellas personas específicamente que quieren retomar el poder, el control de sus vidas. Y para quien no es, para aquellas personas que desean estar en esa área de victimismo, a estar jugando el papel, el rol de pobrecito de mí. Me Sí, está porque sucediendo algo afuera. nosotros podemos intentar ayudar, pero la persona es la que se cura. Entonces tiene que tener ella Sí, la disposición, esa persona, de sí. curarse. La disposición al cambio tiene que hacer, como dice Enrique Corbera, voltear el calcetín Claro. completamente. Yo Muchas siempre pido gracias. a la divinidad que me vengan solamente las personas que quieren verdaderamente sanarse. Sí. Y así es. Y agradecemos de antemano por ello. Muy bien. Gracias, mil gracias, corazón. Nos vemos pronto.